tengo la sensación de que algo impensable puede estar finalmente al alcance de la mano. Una prueba definitiva de que nuestra historia debe ser completamente reescrita de arriba a abajo. Dice Mauro Biglino en este libro titulado La Biblia desnuda. Hace ya varias décadas, Mauro Biglino, un ciudadano italiano interesado en lenguas antiguas, comenzó a estudiar el hebreo por simple placer y decidió realizar una traducción del libro del Génesis del hebreo al italiano. Inesperadamente, esta labor le trajo un contrato como traductor independiente para Ediciones San Paolo, que es la casa editorial oficial de la Iglesia Católica. Sin embargo, a diferencia de otros lectores y traductores del hebreo bíblico, Biglino ha hecho una lectura y traducción de los textos masoréticos separándose de la lectura teológica, cosa que no es nada fácil. No crean ustedes que un judío, por el solo hecho de hablar hebreo como lengua materna, tiene la capacidad de comprender estos textos sin la influencia teológica. La lengua hebrea está tremendamente contaminada por la teología. Esta postura con respecto a la lectura de la Biblia hizo que Biglino, al igual que otros estudiosos, se diera cuenta por sí mismo de cómo los textos bíblicos han sido manipulados para sostener una creencia. Ahora, ¿por qué Biglino se ha ido haciendo tan popular? ¿Qué tiene de especial? Pues que él da a entender que una lectura literal de los antiguos textos bíblicos revela que Yahvé y los Elohim eran en realidad extraterrestres, lo cual apoya una teoría que cada día cuenta con más seguidores. Y claro, como era de esperar, tras la publicación de su primer libro sobre el tema, su contrato como traductor independiente para Ediciones San Paolo se vio interrumpido. ¿Por qué digo literal entre comillas? Porque hay un asunto esencial que no se debe pasar por alto. Hay en lingüística un principio que se podría expresar de la siguiente manera. Cuando se trata del lenguaje verbal, la interpretación es inevitable, porque así opera nuestra mente a nivel intelectual. Así que, aunque Biglino se ha esforzado por realizar lecturas y traducciones sin la influencia teológica, la interpretación siempre está presente. En el caso de Biglino, sus interpretaciones se acomodan a la teoría extraterrestre. Conozco el trabajo de Biglino, he leído varios de sus libros y escuchado algunas de sus charlas. En algunos aspectos estoy de acuerdo, en otros tengo mis reservas. Comparto con Biglino el hecho de que los textos del Antiguo Testamento no hablan de Dios y de que estos textos han sido distorsionados y hasta utilizados para sostener una creencia religiosa. Pero tengo mis reservas en cuanto a la afirmación de que un análisis filológico-lingüístico de estos textos demuestra que Yahvé y los Elohim eran extraterrestres. La posición de Biglino es muy interesante. A veces parece un fiel abanderado de la teoría extraterrestre, pero otras veces parece replegarse un poco,
como si no terminara de sentirse plenamente a gusto con ella. Y es que Biglino ha demostrado ser un investigador riguroso. Sus análisis y propuestas en torno al texto bíblico y de cómo podría ser explicado de manera diferente a la convencional son muy interesantes. Por ejemplo, en un libro como este, titulado Dioses de la Biblia, Biglino explora diversos pasajes del Antiguo Testamento para ilustrar cómo, a partir de una traducción sin interpretaciones teológicas, es posible advertir que no se habla ni hay menciones a Dios o a los ángeles, que en sus relatos no hay experiencias espirituales o místicas, sino alusiones a otros seres corpóreos, materiales, que él da a entender que provienen de otros mundos. A pesar de que mantengo mis reservas con respecto a la interpretación que hace Biglino de los textos bíblicos, es de reconocer su seriedad, profesionalismo y honestidad. Para comenzar, Biglino es transparente en todo momento en cuanto al método que ha empleado, a las fuentes de las que se ha valido y al tipo de conocimientos que se requieren para sustentar su investigación. Su trabajo se apoya en el trabajo de otros investigadores, también serios, que han estudiado los textos bíblicos con base en sus conocimientos de la lengua hebrea y de la cultura antigua, además de la historia. Investigadores del tema extraterrestre hay muchos. Algunos son serios, otros son auténticos charlatanes o estafadores. En el caso de Biglino, sus argumentos tienen base y vale la pena escucharlo y leerlo. Su línea de demostración lógica es rigurosa, aunque, como les dije antes, no está exenta de interpretaciones. Pero al menos sus interpretaciones pueden estar sujetas a refutaciones o verificaciones lógicas y racionales. Sus pruebas y argumentos tienen sentido, aun cuando se pueda no estar de acuerdo enteramente con ellos. Otros teóricos de la teoría extraterrestre, en cambio, solo ofrecen creencias, opiniones superficiales y suposiciones, todas basadas en aire, como Benítez, en su libro, no novela, Las guerras de Yahvé. Ya lo he dicho antes, en el tema extraterrestre, así como en muchos otros, hay que ir con cuidado. Desafortunadamente, la mayoría de los investigadores del tema hablan mucho sin saber nada, ven solo lo que quieren ver y no tienen más que creencias. Y he visto a más de uno aprovechándose del trabajo de Biglino para validar esas creencias. Y aquí aprovecho para pedirles que no asuman que no conozco a X o Y autor solo porque no lo he mencionado nunca, ni mucho menos crean que mi posición depende de lo que X o Y autor piense o diga. Algunos han querido validar las creencias de Benítez expuestas en este libro solo porque Biglino ha dado a entender que Yahvé era un extraterrestre. Pero aunque parecen decir lo mismo, la diferencia es abismal. Benítez se apropia de la tesis extraterrestre para argumentar fantasías que le permitan reafirmar su creencia religiosa en un Dios al que llama Padre Azul. En cambio, Biglino no solo es serio en su análisis, sino que su objetivo es replantear el conocimiento y la historia del ser humano libre de cualquier interpretación religiosa. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.